Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista Meridiano. Un verdadero placer presentarles a nuestros invitados. Uno de ellos, pues, gran amigo de esta casa en lo personal, Nelson Pucci, presidente de la Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios, CAPMI Miranda, y el señor Bernardo Calvo, quien es presidente de la Cámara de Comercio del municipio Los Alias. Los empresarios en Venezuela han sido protagonistas de diferentes escenarios, unos no muy afortunados, y en este momento forman parte de una clave, de una fórmula que podría sacar adelante a Venezuela. Pero ¿en qué condiciones están estas acciones? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los empresarios? Este y otros temas serán los tratados con nuestros invitados, a quienes damos la más cordial bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenas Bernardo y Nelson Pucci. Bueno, vamos a comenzar por Bernardo, ¿verdad? Que es, pues, un joven empresario muy activo, muy proactivo también. Y precisamente con él vamos a conversar acerca de las expectativas que tiene el empresariado, específicamente de los Altos Mirandinos, con respecto a estas reuniones que se iniciaron pues luego de asumir la Asamblea Nacional y otras acciones que sabemos que están pasando en nuestro país. Se iniciaron a raíz de una crisis económica muy profunda que vive nuestro país, unas conversaciones con los empresarios. Ustedes han sido convocados. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Mira, pensamos que es positivo la reacción del gobierno, del Poder Ejecutivo, una vez que se vio este termómetro del Poder Legislativo, y están reaccionando positivamente. El mensaje que está enviando, el más interesante, es haber colocado a este nuevo ministro de Industria y Comercio, el ingeniero industrial Miguel Ángel Pérez Abad. Es un mensaje claro porque este señor, aun cuando ha estado cerca de los movimientos para promover la industria desde hace bastante tiempo cerca del gobierno, él es un empresario. Y como todo empresario, imagínese usted como empresario, si luego le dan el ministerio y toda la confianza del presidente, que es el Poder Ejecutivo, ¿usted qué haría desde ese ministerio, conociendo también la parte de adentro del funcionamiento del gobierno? Bueno, Bernardo, han pasado 17 años. ¿Por qué convocar a los empresarios en este momento con un país que está viviendo la crisis geopolítica del precio del petróleo ya pues bajando cada día más, y que no tiene los recursos, que los 90 y pico de dólares que fueron obtenidos por la nación a raíz de la renta petrolera? Porque en este momento y no antes. Buena la hora de cualquier forma para que piensen en la pequeña y mediana industria. Sí, es verdad que tenemos años queriendo que nos tomen en cuenta aquello de sembrar el petróleo para poder generar un parque industrial, un desarrollo de aguas abajo de todo el resto de las materias primas nacionales. Que lo están haciendo ahora, sus razones tendrían. ¿Cómo podemos nosotros inferir alguna razón? Puede ser tal vez la borrachera petrolera de esos grandes montos, y vamos a impulsar las viviendas, vamos a impulsar todo lo que sea. Mientras tanto, la industria estaba haciendo lo posible debajo de un control de cambio, debajo de una exagerada cantidad de burocracia. Si nos están mirando ahora y nosotros les contamos que las dificultades son prácticamente burocráticas en un primer término, que ese exceso de controles y ese montón de leyes amenazando que van a llevar preso a cualquier empresario, eso es un gran freno. Si en este momento el gobierno tiende la mano a la pyme va a tomar acción positiva, o sea, va a responder positivamente, y lo que hay que hacer todo el mundo más o menos lo sabe. Si el interlocutor en este caso, que es el nuevo ministro, puede hacer que el presidente con toda confianza allane el camino para que nuestra respuesta positiva dé resultados inmediatamente, yo creo que es una gran labor, es una gran oportunidad, aunque lo podían haber hecho antes, tal vez hace 10 años, hace 5 años, cuando sea.
Me gustaría saber qué es para ustedes que el gobierno les tienda la mano. Vamos a conocer la respuesta de Nelson Pucci. Mira, ante todo, muy buenas tardes. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan ustedes del gobierno? Ok. Ante todo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación a tu prestigioso programa. Y Daisy es una amiga de hace muchísimo tiempo, la cual apreciamos y admiramos. Gracias. Como siempre. Sí, efectivamente, esperamos que este gobierno en este momento, a través del Ministerio de Industria y Comercio, pueda propiciar un poco de bienestar al sector de lo que es la pequeña y mediana industria, ya que la pequeña y mediana industria en el país es la plantilla más grande de industrias por encima de las grandes industrias del país. Tiene la capacidad de poder producir fuentes de empleo y soluciones de inmediato. Cualquier empresa pequeña o mediana de nuestro país está en condiciones de poder producir de inmediato cuando tiene la materia prima y tiene las ventajas comparativas de tener un personal calificado, no un personal impuesto por una ley de inhabilidad laboral, la cual le ha hecho muchísimo daño a nuestras empresas. Porque ahora, se acabó... me gustaría, Nelson, primero pues conocer en qué consiste esa acción que debe en todo caso desarrollar la pequeña y mediana industria. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo pueden hacer sin ayuda del Estado en este caso? Mira, el empresario siempre ha sido un trabajador constante y permanente en el tiempo. Lastimosamente, no es político, no sabe cómo manejar la política, o no aprendimos a manejar la política partidista, y eso nos ha impedido penetrar ese espacio. Sin embargo, tenemos la ventaja siguiente: sabemos trabajar y podemos trabajar constantemente. Si nos dan la oportunidad, podemos hacerlo. Bernardo, Nelson nos está comentando que el tema político quizás ha sido el freno para el desarrollo de la pequeña y mediana industria y de la industria en Venezuela. Me gustaría en todo caso que en la próxima parte Bernardo Calvo nos comente entonces para qué sirven las cámaras de comerciantes, para qué sirven estas agrupaciones, si no es para tocar el tema político y hacer los enlaces. En la próxima parte, la respuesta de nuestro invitado. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista meridiana. Hoy conversando con dos buenos amigos. Se trata de Nelson Pucci, presidente de CAPMI Miranda, y Bernardo Calvo, quien preside la Cámara de Comercio de Los Alias. Bueno, con Bernardo quedó con el turno al bate, como dicen los deportistas, para comentarnos acerca de para qué están funcionando las cámaras si no es para ese enlace político que decía Nelson, que es una deficiencia que de alguna manera han tenido que soslayar los empresarios. Y no será esa prudencia con la que se manejan los empresarios en cuanto a enfrentar quizás las posiciones ideológicas y políticas un obstáculo que han de alguna manera frenado el desarrollo de este país. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, precisamente las cámaras se crean para acercarse al gobierno o para hacer esos enlaces, pero con una sola voz. No es lo mismo que un empresario pequeño, mediano, grande se acerque al gobierno y le diga: mira, estás haciendo esto mal y estos son los correctivos que necesitamos. Es posible que dentro de esa lista no se contemplen necesidades de otro grupo de empresas tal vez más pequeñas o incluso más grandes. ¿Para qué son las cámaras? Las cámaras están representadas en muchos sectores, cuando son cámaras como la nuestra, multisectoriales, donde se identifican las problemáticas en común y a estas se le buscan soluciones. Esas soluciones se aprueban en la cámara, se quedan registradas en un acta, por lo menos eso que se está buscando, y luego el presidente, el vocero o el representante es el que se encarga de hacer los enlaces con las fuentes de soluciones. Podría ser cualquier ente administrativo o incluso hasta el gobierno central. Esa es la existencia precisamente de Fede Cámara, Fede Industria, donde están agrupadas todas estas cámaras que a nivel nacional o sectorial están llevando estas informaciones. Una vez que se identifican los problemas y se proponen estas soluciones, es cuando ese enlace político funciona, con una importante diferencia, que la forma política como un presidente de Cámara se acerca tiene un punto de vista industrial, y en la forma de vista, el punto de vista político de un funcionario público tiene un punto de vista pues de un partido. Entonces nosotros lo que estamos es hablando con un funcionario y no estamos hablando con una tolda política en ese momento. Nosotros lo que quisiéramos es que esos funcionarios tomaran en serio lo que se les está diciendo. El país Ahora, es mucho más grande. ¿qué se les está diciendo? ¿Cuáles son los puntos a grosso modo
que ustedes consideran fundamentales para que Venezuela salga de esta crisis? Como el país es mucho más grande de la perspectiva que tú ves cuando sales de tu casa y todo eso, si tú te pones a ver la lista de empresas, la lista de productores, pequeña y mediana industria que está parada, el funcionario lo que tiene que hacer es potenciar que todas estas personas puedan trabajar libremente. Cada vez que le pones un papelito y tienes que pasar por un sello, tienes que pasar por una serie de actividades, todo eso lo que hace es poner lento la burocracia la es uno de los solución. aspectos. Bueno, la burocracia sí, vamos a llamarla burocracia. Es burocracia, pero con un toque de freno. Es decir, la primero que te ponen es una mala cara. Entonces ya el empresario sabe que le van a poner mala cara en ese sitio, o si no, en algunas oportunidades hasta algo le pueden pedir a cambio por un sellito al cual él tiene derecho. Porque cuanto más controles se colocan, más difícil es la tarea, mucha más corrupción también se genera. Nosotros estamos recibiendo quejas permanentemente de todos los ámbitos de la vida administrativa de la Administración Pública Nacional, donde hay trabas que son tan sencillas como poner un simple sello. Muchos de estos no tienen carácter autorizatorio, es decir, no necesitas una autorización, simplemente una notificación. ¿Considera entonces que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo de las empresas? Un obstáculo terrible. En Venezuela, Terrible, un sí. punto álgido y fundamental en las negociaciones. Terrible. Simplemente los corruptos, cuando hay muchos tipos de corrupción, pero hay un tipo de corrupción que es el que te frena, el que te secuestra un trámite para luego pedirte un rescate y otorgártelo. Ese hombre ni siquiera es consciente del daño que le está haciendo a la nación. Lo que quisiéramos es que le explicaran a todas estas personas responsables de agilizar estos trámites, mira, simplemente cuando tú más te tardes en dar el trámite o en pasar este paso, más van a tardar los productos en llegar a los anaqueles. Ahora, Nelson, ¿ustedes canalizan denuncias y esas inquietudes que tienen los comerciantes cuando son víctimas de estos hechos o no tienen, digamos, ese servicio, esa posibilidad en este momento? Mira, Dado que hay un grave problema en la corrupción. Lastimosamente, las grandes relaciones que hubieron en un tiempo pasado se fueron acuando poco a poco y ya no tenemos la influencia dentro del sector del gobierno cuando nos atendían con aprecio, con respeto y nos solucionaban los problemas. En este momento hablamos hace poco tiempo con el ministro del Trabajo, el cual es pues, Jesús Martínez, y fue imposible conseguir ningún tipo de preventa o mediación o soluciones para la problemática, por ejemplo, de la inmovilidad laboral. No hay manera de sacar a un trabajador si no está calificado por el Ministerio y por el Inspector del Trabajo. Pero La inamovilidad sería otro tema álgido. Terrible, ha hecho mucho daño, ha acabado con la especialización de los trabajadores dentro de las empresas, no le ha permitido calificarse como debe ser, muchas problemáticas a través del Ministerio del Trabajo. Bernardo, el gobierno ha acusado a los empresarios que lo que quieren es sacar los dólares del Estado, de la renta petrolera, para utilizarlos en otros fines. ¿Qué le dices tú en este momento al gobierno? Que no podemos meterlos a todos en un solo pote. Aquí está pasando que el castigo que tenía que aplicarse tal vez a algunos no mucho disfrazados de empresarios, esa gente oportunista que ve en la forma de ser empresario una oportunidad para sacar algún dinero, algún provecho de la renta petrolera, simplemente no son verdaderos empresarios. Y estamos pagando los demás, ¿cómo se dice? Justo por pecadores. Es decir, habría que diferenciar bien a quién hay que ponerle la culpa. ¿Creen que las reuniones que se están haciendo con el gobierno van a llegar a feliz término, que se va a solucionar el problema de las colas del desabastecimiento en Venezuela? ¿Qué le dicen ustedes a ese pueblo que está esperando solución? Gran expectativa. Nosotros estamos bien emocionados porque no solamente porque hayan nombrado a esta persona dentro de este ministerio, sino porque el mensaje del presidente Maduro fue bastante claro. Ayer fue ayer en la oportunidad del Teresa Carreño, anteayer. Y fue bien interesante como el presidente llamó al entendimiento con la administración pública, con los empresarios, a tener tolerancia, a buscar soluciones. Nosotros estamos preparados para entendernos con las personas que tengamos que entendernos para poder poner productos en los anaqueles lo antes posible. Esto podría ser, mira, nosotros tenemos que lograr que los lapsos que tarden los productos en llegar sean lapsos culpa del transporte, que si el barco, que si cualquier cosa. Pero no puede ser que tarde un mes, un año más, un anaquel vacío por culpa de un papelito que alguien que tenía que sellar no lo selló, o porque alguien no quiso abrir una ventana en una página para que ese producto al final llegara. Los pasos no son tan sencillos. Por ejemplo, el maíz.
El maíz, si usted quiere comérselo, no es que usted lo arranca de la mata y lo tira directamente en el anaquel. Eso lleva un proceso y se transforma en una cantidad enorme de productos. Y eso llevan empaques, llevan cualquier tipo llevan tinta, llevan papel, un montón, una cadena de producción. Tiene muchísimos elementos y cuando trancas una parte de ese elemento, el producto no te va a llegar. Les pregunto algo. Desde la perspectiva política, la ley de amnistía es un punto de honor. Desde la perspectiva empresarial, ¿la reversión de las expropiaciones está colocada en un punto parecido? Les pregunto a Nelson. Mira, definitivamente las expropiaciones hicieron muchísimo daño al país, ya que empresas productivas y haciendas, fincas, que fueran productivas en su momento, en este momento no lo son. Y eso no es un secreto para nadie. Lastimosamente ha pasado esto en el país y hay que revertir esa posición. Ojalá estos empresarios pudieran recibir nuevamente esas propiedades y hacerlas nuevamente productivas. Sería ideal y sería un beneficio tanto para la comunidad como para el Estado, ya que empresa que está trabajando está produciendo dividendos para el país y está pagando impuestos. Bueno, en todo caso, practicaron a expropiar a ver si les iba mejor. No fue mejor, bueno, ya podrían entonces pues repropiar o buscar alguna fórmula para que pudieran ser productivas de nuevo. No creo que sea tan fácil de explicarle eso a quienes fueron víctimas de esas expropiaciones. Muchos de ellos ni siquiera han cobrado pues el fruto de aquellas transacciones. Lo más seguro es que esos señores expropiados les devuelven la fábrica, inmediatamente la ponen a producir mientras arreglan aquellos problemas causados por la expropiación. Pero lo seguro es que se ponen a producir inmediatamente. Sí. Pregunto, hay una gran cantidad de terrenos que son realmente agrícolas que fueron expropiados. Ustedes como empresarios, como directores de cámaras, ¿tienen pensado exigir en esas reuniones que se tome en consideración estos planteamientos de la reversión, de la posible reversión de las expropiaciones? Exigir es una palabra muy fuerte, pero sí podemos proponer. Claro. Y otra función de las cámaras sería traducir tal vez el ánimo, el ímpetu, el desconocimiento de estos empresarios de cómo dirigirse a estos señores que están en posesión de las soluciones. Nosotros podríamos ser ese interlocutor para que se generen resultados positivos inmediatamente. Ustedes en lo personal están siendo convocados a las reuniones. Siempre. ¿Tienen acceso a los personeros del gobierno para ofrecer los planteamientos? Sí, siempre. Yo pienso que hay la buena voluntad de parte del ministro en este momento de allanar la cantidad de problemáticas que existen dentro del sector, en cuanto a la burocracia, en cuanto a la permisología, en cuanto a la eficiencia y la flexibilización de toda esta cantidad de problemas. Bernardo y Nelson, cada uno de ustedes ya para cerrar, un aspecto fundamental que consideran que el gobierno debe, una acción fundamental que debe asumir en este momento, Nelson y Bernardo. Nelson. Reglas claras ante todo, las reglas claras conservan amistades, las reglas claras producen bienestar, las reglas claras producen ganancias para el país. Es muy lastimoso que un empresario, después de 30, 40 años, 50 años, produciendo, con la cantidad de país que podría tener, que lo acusen de ser estafador, lo acusen de que está atacando al gobierno o lo acusen de que no está produciendo como debe ser. ¿Verdad? Todos los empresarios quieren producir lo mejor de lo mejor. El mensaje, mira, sería ideal que todos los funcionarios públicos entendieran que un empresario no es necesariamente un capitalista anti lo que sea. Vamos a tratar de dejar la política partidista en un lado y vamos a poner la política productiva en otro lado. El mensaje es a todos los funcionarios del gobierno. El éxito del presidente Maduro en esta nueva propuesta es el éxito de toda Venezuela, el éxito de todos los empresarios. Nosotros no estamos buscando un éxito en particular, estamos buscando el éxito de la patria. ¿Para eso qué les pedimos? Fácil. Funcionarios públicos, apoyen que nosotros como empresa estamos pujando. Muchísimas gracias a Nelson Puch y a Bernardo Calvo por esta interesantísima conversación. Estos espacios están a su entera disposición y ojalá que sea enhorabuena toda esta convocatoria a las reuniones para mejorar la situación económica del país. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos deseándoles una excelente tarde y comentándoles que aquí estamos abiertos para todas y todos ustedes, como siempre, haciendo un periodismo de contacto.